Cuenta, cuenta. A ver. A ver, por ejemplo, a la mañana, ¿cómo ha empezado el bombardeo y cómo te diste cuenta? Sí, el bombardeo tenían las campanas y tenían sirenas, pero para el tiempo que vinieron pasando Amboto, Urquiola, ya no tienes tiempo. El tiempo era tan ligero que ¿dónde me escondo? ¿A dónde vienen? Y claro, tú podías ver las bombas cayendo y viendo el ruido, viendo el humo, viendo todas esas cosas. Nervioso, claro, ni uno que dice que no es nervioso en esas condiciones, eso es mentiroso. El tener valor, si te das cuenta en la historia, ha sido gente que han tenido en medio en una situación y se elevan a luchar más fuerte por el miedo que tiene para salvarse. ¿Y tú, entonces, qué hiciste donde el bombardeo? ¿Dónde te refugiaste? Muchas veces en el suelo, en una esquina, pero como digo antes, como un idiota me puse en una carbonería detrás del carbón y me cacho en la mar. Si eso hubiera bombardeado, y hubiera estado muerto 40 veces.